Nos faltaron tres ejemplos, bueno, tres problemas para terminar esta práctica. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí en este, para este hay muchas formas de resolverlo, creo. Y por ejemplo, podríamos pasar todo a términos de seno y coseno y después juntar la fracción. Pero en realidad lo primero que se me ocurrió fue simplemente juntar esa fracción. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y nos va a quedar entonces tangente por 1 menos secante menos tangente por 1 más secante. Y todo esto entre 1 más secante por 1 menos secante. Ya ahora entonces multiplicamos aquí y nos va a quedar tangente menos tangente secante menos tangente menos tangente secante. Y aquí abajo, si identificamos que esto es el resultado de una diferencia de cuadrados, genial, y nos saltamos unos cuantos pasos. Y si no, simplemente multiplicamos y nos va a quedar 1 menos secante, 1 por 1, 1 por menos secante. Después secante por 1, eso es más secante. Y secante por menos secante, eso es menos secante al cuadrado. Aquí arriba este tangente se va con este tangente, este secante con este secante. Y esto se suma, se suma con esto y nos va a quedar menos 2. Tangente secante entre 1 menos secante al cuadrado. Queremos llegar a 2 cosecante. ¿Ok? Este secante de aquí abajo, esto que tenemos aquí abajo, se nos puede parecer un poco a una de las entidades que conocemos, pero vamos a verificarlo igual, porque siempre es bueno verificarlo, verificar las identidades antes de sustituir, y ya vamos a ver por qué. Queremos un secante, ¿verdad? Entonces vamos a dividir todo esto entre coseno, y entonces aquí nos va a quedar tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. O sea que tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. Y esto no es lo que tenemos aquí. Es parecido, pero no es lo mismo. La diferencia es que los signos están invertidos. ¿Cómo podemos corregir eso? Podemos multiplicar ambos lados por un negativo. Y nos queda que menos tangente es igual a menos secante al cuadrado más 1. Y eso es justamente lo que tenemos ahí. Está 1 menos secante al cuadrado. Entonces, esta es la sustitución que podemos hacer. Y decimos que menos 2 tangente secante entre menos tangente al cuadrado es igual a 2 cosecante. Este tangente se va con uno de esos, este negativo se va con este, y nos va a quedar 2 secante entre tangente, y esto tiene que ser igual a 2 cosecante. Ahora sí, vamos a pasar todo a términos de seno y coseno, y nos va a quedar 2 por 1 entre coseno, y todo esto entre seno entre coseno. Multiplicamos, y nos va a quedar entonces 2 coseno entre coseno por seno. Se nos van estos cosenos y nos va a quedar 2 entre seno. Tiene que ser igual a cosecante y efectivamente, bueno, a 2 cosecante. A 2 cosecante y efectivamente comprobamos la identidad. Vamos al siguiente problema, número 6. Y este es coseno de 1 medio, coseno de 3 medios, menos seno de 1 medio, seno de 3 medios. Y tenemos que verificar que esto sea igual a coseno de 2. Ahora, empezar este problema puede ser bastante difícil porque podemos pensar en hacer aquello que habíamos hecho de cuando teníamos como coseno de, no sé, 7 pi sextos o algo así.
Pero veamos que aquí no tenemos ningún pi ni nada. Entonces no podemos aplicar esto. Lo que hay que lograr identificar aquí es lo siguiente. Acordémonos de esta identidad justamente. De coseno. Esta identidad de coseno que tenemos aquí. De coseno es. Sí, esta de coseno que tenemos aquí. Que tenemos que cuando hay una suma adentro de coseno, eso se distribuye como coseno, coseno, menos seno, seno. Lo importante es lo importante de estas identidades no es solo empezar de este lado y llegar a este, sino que también identificar este lado y poder volver a este. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer aquí. Este es el resultado de coseno de A más B, ¿verdad? Porque eso es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Eso es justamente lo que tenemos aquí. Entonces esto lo vamos a reescribir como coseno de 1/2 más, porque acordémonos que con coseno los signos van contrarios, coseno de 1/2 más 3/2. Y esto tiene que ser igual a coseno de 2. Nos va a quedar entonces coseno de 4/2. Y entonces coseno de 2 es igual a coseno de 2. Entonces otra vez, veamos que es un problema sumamente fácil, o sea, son 2 pasos, pero lo difícil es identificar este cambio de aquí a aquí, de este primer paso a este segundo paso. Y por eso justamente es bueno ver este tipo de problemas para poder identificar ese tipo de trucos, digamos, cuando no los encontramos. Vamos al último problema que dice 1 menos tangente al cuadrado entre 1 más tangente al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a coseno del doble del ángulo. Acordémonos de la sustitución que vimos hace poquito. Bueno, no, sí, de la identidad pitagórica para tangente. Y entonces lo voy a escribir igual otra vez, que yo sé que le escriben casi que todos los problemas, pero bueno, nos queda 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a escribir eso. Arriba lo dejamos igual, porque ahí aún no estamos seguros de qué podemos hacer. Y abajo nos queda este secante al cuadrado, y ya sabemos a lo que tiene que ser igual. Ahora, aquí arriba vemos que no podemos aplicar esta identidad. No es lo mismo. Y aplicando un negativo, nada ganamos, porque si multiplicamos por negativo a ambos lados, el tangente nos queda negativo como ahí queremos, pero el 1 también. Entonces eso no lo podemos hacer aquí, no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer es escribir todo en términos de seno y coseno. Este tangente al cuadrado queda como seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. Y todo esto entre secante al cuadrado, que es 1 entre coseno al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a coseno del doble del ángulo. Vamos a juntar esta fracción de aquí. Y nos va a quedar entonces coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo entre coseno al cuadrado. Y todo esto entre 1 entre coseno al cuadrado. Multiplicamos ahora sí y nos va a quedar coseno al cuadrado del ángulo por coseno al cuadrado menos seno al cuadrado entre coseno al cuadrado del ángulo. Esto se va. Y entonces nos queda que coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo es igual a coseno al doble del ángulo. Y efectivamente esta es la identidad. Y entonces con esto comprobamos la identidad. Y también con este problema estamos terminando esta práctica. Y ya con esto terminamos las identidades trigonométricas y bueno, pasamos al siguiente tema.